referencia es contratación local. En realidad, se podría hacer una pregunta similar a la que hizo el profesor Valdivia al profesor Letelier. ¿Hay algo que cambia en la contratación para los entes locales, igual que pasaba con la responsabilidad? Estamos ante materias transversales porque rigen para todos los niveles territoriales. En España, la contratación pública afecta al Estado, comunidades autónomas, provincias, municipios, y en principio, como vamos a ver después, la legislación, la regulación es la misma para todos los entes, con particularidades en el ámbito local. Justamente eso es lo que voy a intentar explicarles en esta ponencia. ¿Cuáles son los cambios fundamentales que se han producido en la contratación pública en España y en concreto cómo está afectando esto a los entes locales? Ya de entrada adelanto que lo cierto es que la legislación no se acuerda mucho de los entes locales, con sus particularidades de funcionamiento y con sus problemas, y eso está generando algunas disfunciones. Y esa es una de las razones por las que la contratación pública ahora mismo en España es uno de los grandes temas del derecho administrativo que da bastantes dolores de cabeza a los aplicadores en la práctica y también a los universitarios en conjunto a todos los juristas. Para poder exponer estas ideas me voy a centrar en los puntos que aparecen en la presentación. En primer lugar, haré una breve introducción para conseguir trasladar cuál es el concepto de contrato público que manejamos en la actualidad en derecho español y cómo ese concepto y casi todos los que vamos a manejar, o los que voy a manejar en la exposición, vienen de un proceso de europeización. El derecho español de la contratación pública era un derecho fundamentalmente nacional hasta que ha venido una normativa europea que ha cambiado todo el sistema, la perspectiva y la dinámica de funcionamiento del sistema. Ese cambio se puede ver fundamentalmente en esos 4 puntos que aparecen también en la presentación. En primer lugar, cómo ha afectado esto al sistema de fuentes, cuáles son las reglas ahora, dónde están esas reglas, qué margen tienen los municipios, los entes locales para intervenir, para poder completar ese sistema normativo. En segundo lugar, la organización local, cómo ha afectado la nueva regulación de contratación pública a la organización de los municipios y quiénes son los órganos de contratación, qué problemas tiene eso. En cuarto lugar, cuáles son los procedimientos de adjudicación, cómo están regulados, qué es lo que persiguen y cómo afecta también la nueva regulación de estos procedimientos al funcionamiento local. Y por último, el control de la adjudicación, que probablemente es el punto más novedoso que tenemos ahora mismo en el derecho a la contratación pública en España, por las razones que voy a explicar más adelante. No me detengo más aquí, vamos a pasar directamente a la primera cuestión, la europeización del derecho a la contratación pública en España. Tradicionalmente en Europa partimos de 2 modelos posibles de contratación, y cuando hablo de contratación es de contratación de obras, servicios, suministros por parte de la administración que necesita proveerse del mercado de esos bienes. Había 2 modelos posibles, o bien que la administración contrate conforme a las reglas del derecho privado, de manera que ese es el sistema que se ha seguido y que todavía se sigue dentro de lo que deja el derecho europeo en Alemania o en Italia. En estos países la administración es un particular más a la hora de contratar y la preparación a adjudicación se somete a unas leves reglas tradicionalmente a unas leves reglas de adjudicación de los contratos para promover la igualdad, la competencia, pero lo importante es que la ejecución del contrato se deja al derecho privado. Con las modulaciones que se quieran incluir, la libertad de pactos, exactamente igual que un privado. La jurisdicción competente para revisar estos contratos también es jurisdicción civil. En contraposición a este modelo, tenemos el modelo de contrato administrativo, que es el modelo que ha regido en España tradicionalmente de corte francés. Aquí la idea es que la administración no es un particular más cuando contrata con terceros en el mercado, sino que es un agente especialmente cualificado, que por tanto su contratación tiene que sacarse de las reglas del derecho privado y tener un régimen propio. Así que se crean una serie de normas orientadas tanto a regular la adjudicación del contrato, pero lo que es más importante es que se crea un cuerpo de normas distinto de derecho público que regula las prerrogativas de la administración en la ejecución del contrato. Ese era el modelo tradicional y España tenía el modelo de contrato administrativo. Sin embargo, lo cierto es que en los últimos años, ya en las últimas décadas, se había empezado a producir un cambio de manos de las instancias europeas, de la Unión Europea, pero en los últimos años se ha dejado sentir más con las últimas directivas que después vemos de contratación pública en el año 2004. Y aquí se realiza por parte de las instituciones europeas un nuevo planteamiento de la regulación en esta materia. Lo importante aquí es tener en cuenta que hay un desplazamiento
de los intereses o de las finalidades de la regulación de la contratación pública. Tradicionalmente, en los modelos de contrato administrativo, la clave era la eficiencia del gasto público. Lo que importaba es que se utilizara bien el dinero público y por eso se prestaba mucha atención a cómo se ejecutaba el contrato. Al derecho europeo, que regula en esta materia en virtud de su competencia en mercado interior, por lo tanto, en competencia, lo que le importa es que haya movilidad dentro del mercado interior en los operadores, que haya empresas de Francia que vayan a licitar a España, de España que vayan a licitar a Alemania y que haya movilidad en el sistema. De manera que lo que importa es la competencia. Por supuesto también la eficiencia en el gasto, pero eso no es el núcleo del título competencial que permite regular a la Unión Europea. De manera que es la competencia entre operadores lo que va a explicar las reglas de derecho positivo que se aplican ahora en materia de contratación. Esto hace que, al poner el foco en la competencia, automáticamente el peso de la regulación tenga que pasar de la fase de ejecución, donde se regula de manera muy intensa, a la fase de adjudicación. Lo que importa es la adjudicación del contrato, porque ahí es donde está la competencia, ahí es donde hay que asegurar la posible concurrencia entre los licitadores, entre los distintos operadores económicos. Así que tenemos ahora un cuerpo de reglas que se ha densificado de forma tremenda previa a la celebración del contrato para seleccionar quién va a ser el contratista de la administración. Al mismo tiempo tenemos un desplazamiento también del foco normativo en el sujeto protagonista en la contratación. Previamente era el adjudicatario en su relación con la administración, el contratista, y ahora lo que importa es el licitador, es el candidato, aquel que tiene interés en obtener el contrato público, porque ese es al que hay que garantizarle la competencia. Y por último tenemos también un paso del concepto clásico de contrato administrativo, que como hemos dicho antes, se ordena en torno a la ejecución del contrato, que está sometido a reglas de derecho administrativo en vez de normas de derecho privado, y pasamos a un concepto más amplio de contrato público. El derecho europeo se olvida de la distinción nacional entre contrato privado y contrato administrativo en función de cuáles son las reglas de ejecución del contrato. La ejecución no le importa tanto y se fija en quién contrata. Y entonces, en la medida en que estemos ante un ente público, ya hay contrato público, a efectos de aplicar todas esas normas que se centran en la fase de adjudicación, en garantizar la competencia entre operadores. Esto es importante tenerlo en mente porque ha supuesto de repente un cambio muy importante y una necesidad de reorganizar también y de aprender por parte de las personas que tienen que aprender, que aplicar esta normativa, reglas nuevas. Sin duda en España había ya también reglas que velaban por la competencia, pero no eran tan densas como las que son ahora ni tan complejas. Bien, ese es el contexto en el que nos movemos. ¿Cuál es el sistema de fuentes dentro de este contexto? Ya hemos señalado que son las directivas europeas, es el derecho europeo en su conjunto, también el Tribunal de Justicia, el papel de la Comisión, pero son las directivas europeas las que motivan este cambio. Y las últimas, las más importantes, son las que aparecen en la pantalla. La 2004-17 y la 2004-18 son directivas que regulan cómo hay que contratar, los procedimientos de contratación. Son directivas tremendamente detalladas, contienen numerosas reglas muy específicas. Las otras directivas que aparecen a continuación son las denominadas directivas de recursos. Estas directivas regulan los procedimientos que se tienen que seguir para tutelar a un licitador. Es decir, cuando se está ante un procedimiento de adjudicación y uno de los licitadores observa que se está incumpliendo alguna de las reglas del procedimiento, tiene que tener la posibilidad de impugnar automáticamente frente a unos órganos imparciales con un procedimiento que luego veremos más adelante. Esas directivas son las que fijan los recursos frente a posibles ilicitudes en el procedimiento de adjudicación. En España, estas directivas se han traspuesto a través de la Ley 31/2007 y del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta norma es ahora la norma de cabecera, es una norma del Estado, una ley del Estado, del Parlamento Estatal, del Estado Central. Y una norma que ha sufrido muchísimas modificaciones, pero eso es un texto refundido. Se aprobó la Ley 30/2007 y ya en 2011 se habían aprobado más de 11 modificaciones sobre esa norma. De manera que hubo que hacer un texto refundido porque el movimiento era rapidísimo. Todo este proceso, por supuesto, ha contado muchísimo a la crisis económica, que ha obligado también a reordenar algunas cuestiones de esta materia. Junto a esta norma estatal tenemos las leyes autonómicas que pueden desarrollar, aunque el margen no es muy grande. El margen, sobre todo, a efectos de organización en alguna materia, y alguna comunidad autónoma ha ido algo más allá en procedimientos, pero las reglas fundamentales están en la ley del Estado. En este panorama, el margen para las ordenanzas locales,
Cuando un municipio tiene que contratar, cómo puede afectar a su contratación, es muy pequeño. O sea, el margen aquí para la autonomía local, de la que se hablaba en la primera ponencia, es escaso. Los municipios, como mucho, aprueban ordenanzas con los pliegos tipo, los pliegos son las bases de la licitación, tipo para poder ordenar cómo se va a contratar dentro de su municipio, pero no tiene muchísimo más margen de maniobra, más allá de reorganizarse a nivel interno para ajustarse a la nueva normativa, pero no mucho más, no tiene capacidad para introducir procedimientos nuevos. Con una salvedad, las instrucciones internas. Las instrucciones internas son una nueva modalidad normativa, vamos a decir, que aparece en la ley del Estado, y que permite y obliga a determinados entes del sector público a aprobar sus propias reglas de contratación. Esto ha sido una novedad absoluta en el derecho español, porque las reglas de cómo se contrataba siempre han estado en la ley. Ahora la ley dice a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas y al Estado les digo cómo tienen que contratar, pero a otros entes de derecho público, de derecho privado, sociedades, por ejemplo, municipales, fundaciones municipales, cuando cumplen una serie de requisitos no les digo cómo tienen que contratar, les digo solo lo mínimo, una serie de disposiciones generales, y son ellas mismas las que van a aprobar unas instrucciones con los procedimientos de cómo van a adjudicar el contrato. De manera que solo les vincula, están vinculados principalmente, principio de igualdad, transparencia, concurrencia, no discriminación entre los licitadores, pero ellos deciden cuáles son los procedimientos concretos para contratar. Si esto lo sumamos a las cifras que ha dado la profesora Carbonell sobre entidades instrumentales en España, empresas públicas, es una absoluta locura. Estamos hablando de miles de instrucciones internas en las que se ha fragmentado absolutamente el régimen jurídico de la contratación. De manera que aquí se ha producido un efecto contradictorio. Por un lado, se ha querido crear un nuevo sistema de contratación pública con la transposición de la directiva y al mismo tiempo se ha fragmentado absolutamente, se ha atomizado la regulación legal a través de estas instrucciones internas. No obstante, los municipios tendrían la oportunidad de ordenar estas instrucciones a través de ordenanza para sus propios entes, pero lo cierto es que no lo están haciendo. Yo creo que en este momento de desconcierto los municipios están más preocupados de aplicar la normativa que todavía de entenderla, que de crear normas para reorganizarla. Eso probablemente llega. Y la fragmentación del sistema no solo está en estas instrucciones internas, sino que además distingue entre contratos europeizados, los llamamos armonizados y no armonizados. Esto significa que hay unas reglas de adjudicación de los contratos a partir de ciertas cuantías y por ciertos sujetos, y otras para contratos que están por debajo de esas cuantías. Al mismo tiempo tenemos otra fragmentación entre contrato administrativo y contrato privado. Es decir, yo he dicho, ahora el concepto es contrato público, sí, pero eso es a nivel europeo, pero a nivel nacional seguimos manteniendo la distinción. De manera que en el texto refundido de la ley de contratos del sector público, la ley estatal, tiene las reglas de ejecución de los contratos que celebra la administración. El resto de los contratos que no celebra la administración, entendida en sentido estricto, los entes territoriales, fundamentalmente, todo lo que realizan los demás entes, son contratos privados cuya ejecución se rige por el derecho privado y que van a la jurisdicción civil en materia de ejecución. De manera que es, como se puede ver, un panorama bastante complejo ahora mismo desde el punto de vista jurídico a la hora de aplicar estas normas. ¿Cómo ha afectado todo este sistema normativo novedoso en materia de organización local? Ya se ha señalado, se ha podido vislumbrar que ahora la legislación de contratación pública no se aplica sin más a todos los entes públicos del ayuntamiento, ¿no? O del municipio. Ahora vemos que a efectos de contratación pública la norma diferencia entre los que son administración pública, el ayuntamiento en sí, los que son poder adjudicador, que no es administración pública, y aquí nos encontramos con un concepto de derecho europeo. Básicamente se refiere a entes, ya sean jurídico-públicos, jurídico-privados, que lleven a cabo actividades estrechamente vinculadas con el interés público, y entes que estén controlados en última instancia por una administración. Esa es la clave. De manera que ahí tenemos un montón de entidades que van a contratar con esas reglas, y después tenemos entes del sector público que no es un poder adjudicador, empresas, fundaciones que tienen unos fines mercantiles o industriales. Luego, la organización local, a efectos de la contratación pública, se ha hecho muchísimo más compleja que antes, porque anteriormente al derecho nacional le importaba que se cumpliera con las normas de competencia, pero permitía que se escaparan de esas reglas
de las reglas de derecho administrativo los entes jurídico-privados. En la medida en que eran jurídico-privados, tenían una sumisión muchísimo más relajada a las normas de contratación pública. Como el derecho europeo tiene que regular para tantos países y no puede llamar a las cosas de una manera determinada, sino que se tiene que fijar en la sustancia en que hay detrás. Al derecho europeo le da igual si el ente es público o el ente es privado. Lo que le importa es lo que hace y si está controlado por una administración, de manera que tenemos una regulación más compleja. A nivel interno, si miramos dentro del ayuntamiento quién contrata, nos encontramos con que los órganos de contratación son, en función de las cuantías del contrato, o bien el alcalde o bien el pleno, la asamblea. Y en algunos municipios, tendencialmente los más grandes, va a contratar la Junta de Gobierno local, el Ejecutivo Municipal, reunido en órgano colegiado. Esto tiene muchos problemas, porque como vamos a ver después, los procedimientos de adjudicación no son nada sencillos y tenemos una modalidad que es el procedimiento negociado. El procedimiento negociado permite que el órgano de contratación negocie, como su propio nombre indica, las ofertas con los licitadores. Y es muy difícil que órganos de contratación colegiados o que en pleno negocien y que den una viabilidad real en estos casos. Estos órganos de contratación a su vez están asistidos por una mesa de contratación. La mesa de contratación está formada, cuya regulación está prevista en la ley, está formada por funcionarios y ellos son los que valoran las ofertas, ellos son los que abren los sobres con las ofertas de los licitadores conforme al procedimiento legal y después elevan la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, que ya es el que decide definitivamente. Y al mismo tiempo, la regulación, la nueva ley, prevé que en algunos casos, cuando los criterios de la ley de valoración de las ofertas sean tendencialmente discrecionales, haya un comité técnico que asista a su vez a la mesa de contratación para poder valorar esas ofertas. Esto hace que ahora mismo la organización local se haya hecho muchísimo más costosa y más compleja para poder cumplir toda esta normativa. Tiene que haber una mesa de contratación, tiene que haber en algunos casos un comité también que asesore a la mesa de contratación, que a su vez es al que le da la propuesta al órgano de contratación. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que con este comité no lo crea nadie, ¿no? El último comité no se ha creado porque al final es muy complejo. Y aquí hay que pensar que un ayuntamiento como Madrid o Barcelona, por supuesto que tiene capacidad técnica para hacer frente a esta nueva regulación, con dificultad también porque es bastante difícil de interpretar, sobre todo al principio, pero puede hacerlo. Pero hay muchísimos más municipios de pequeño tamaño en España que tienen que contratar, que al final los municipios son los que más contratan, aunque las cuantías no siempre sean tan elevadas, pero son los que más contratan y son los que prestan los servicios públicos más importantes. Y aquí tenemos en cuenta que también está el contrato de obras, contrato de servicio, de gestión de servicio público. Luego, es una actividad que realmente afecta en la actividad cotidiana de los municipios. Desde el punto de vista de los procedimientos de adjudicación, aquí vemos que la ley sigue en el mismo íter que estaba en el derecho de la contratación administrativa tradicional. Primero hay que preparar el contrato, preparar las bases de la licitación, después se lleva a cabo el procedimiento de adjudicación con la adjudicación final y la celebración del contrato. Pero ha habido cambios importantes de fondo. La preparación del contrato, ahora mismo, desde la perspectiva del derecho europeo y de esta protección de la competencia, se ha convertido en el foco esencial de una buena contratación pública. Probablemente siempre lo ha sido, pero ahora es más importante que nunca. Los pliegos definen cómo van a ser las condiciones de adjudicación del contrato, de valoración de las ofertas, también cuáles van a ser las cláusulas contractuales y es el eje en torno al cual se articula toda la garantía de los principios que hemos dicho del derecho europeo. Y la elaboración de los pliegos no siempre es sencilla, porque para elaborar los pliegos tienes que saber qué es lo que quieres. Y muchas veces o no sabes lo que quieres o tampoco tienes conocimientos técnicos como para definir qué es lo que quieres. Y en España los técnicos de contratación son juristas de formación jurídica. Claro, pues un jurista que tiene que decidir, pues vamos a contratar sillas, mesas, papel, aparatos para un hospital, etcétera, no siempre sabe bien cómo lo tiene que articular. De manera que aquí nos encontramos con un problema ya de entrada, de que no se ajusta bien las exigencias y las esperanzas que se ponen ahora en los pliegos de contratación con la realidad de los municipios y las personas que están elaborando estas bases, estos pliegos de la licitación. Al mismo tiempo, la legislación intenta cerrar al máximo la discrecionalidad del ente adjudicador a la hora de valorar las ofertas, de manera que tendencialmente tiene que establecer criterios que sean cuantificables o
calculables de manera matemática, automáticamente. Así que, una vez más, esto supone que haya bastantes quebraderos de cabeza en los municipios que muchas veces no saben bien cómo pueden cuantificar las cosas, o está llevando a error a la hora de pensar que ya no se pueden establecer criterios de valoración discrecional. Claro que puede haberlo, pero todo tiene que estar muchísimo más cerrado. Las variantes y mejoras también tienen que estar mucho más cerrados. Y luego me referiré finalmente a los modificados, que también tienen que estar tremendamente cerrados. Todo tiene que estar previsto en los pliegos. Y la tradición española en la que los pliegos se elaboraban en unos días tendrá que abandonarse, porque los pliegos ahora hay que elaborarlos en mucho más tiempo, sobre todo al principio, hasta que ya tengamos una cultura más asentada de cómo tiene que estar definido el objeto, la prestación, los procedimientos, etc. Una vez que está ya terminada la preparación del contrato, se pasa al procedimiento de adjudicación. Y aquí tenemos distintos procedimientos. Los que están regulados, me voy a referir a los que están regulados en el texto refundido, sin perjuicio de que, como he dicho anteriormente, hay muchísimos procedimientos de adjudicación para todos los entes que no son administración pública, en sentido estricto, que se regulan en sus propias instrucciones internas. Luego habría que ir a buscarlos en internet, porque están obligados a publicarlos, aunque no siempre lo cumplen, para encontrar esos procedimientos. Los que están en la ley fundamentalmente son el procedimiento abierto, restringido, el negociado, y tendríamos una posibilidad de adjudicación directa en algunos casos. El abierto restringido son los procedimientos generales. Eso, por lo que he podido ver en la ley de compras públicas aquí en Chile, es parecido. El abierto es cualquiera puede presentar la oferta, el restringido se hace una invitación, si se cumplen los requisitos se selecciona una serie de operadores con los que ya se va a llevar a cabo el procedimiento. Negociado es otro procedimiento que se tiene que utilizar en una serie de causas justificadas en la ley cuando no ha funcionado un abierto, un restringido, porque aquí se produce un cierre claro de la competencia. Y en el negociado, el problema que tenemos ahora mismo en España es que se ha hecho un muy mal uso de él. Primero, es muy difícil negociar, una vez más, porque tienes que saber qué es lo que quieres, cómo lo quieres, etc. Y eso no siempre lo sabe bien la administración. Y después, porque se han cometido abusos a la hora de cerrar los procedimientos negociados. Es muy difícil controlar que no se está pasando información de los licitadores a otros y que no se está favoreciendo al final a que tú quieres que se haga, etc. De manera que el negociado, y parece que se va a poder mantener en la regulación española, los borradores de directivas europeas se han fijado en esto y ya están pensando que esto hay que ordenarlo, y posiblemente en el futuro se tendrá que aplicar el negociado, pero habiendo definido de manera muchísimo más precisa sobre qué puntos se puede negociar, concesiones públicas en la negociación, que se levante acta, etcétera, de qué es lo que pasa en estos procedimientos negociados. Y por último, la adjudicación directa quedaría para contratos de baja cuantía, por debajo de 50.000 euros en obras, por debajo de 18.000 euros en servicios y suministros. En esos contratos no hace falta abrir procedimientos en sentido estricto, cabe simplemente adjudicarlo a quien mejor te parezca, siempre teniendo en cuenta que no puede ser algo antieconómico, arbitrario, etc., pero ahí el control legal es muy escaso. No aparece en la presentación porque no quiero tampoco detenerme mucho más en este punto, pero hay un nuevo procedimiento, que a lo mejor si alguien tiene interés lo podemos plantear después, que es el denominado diálogo competitivo. El diálogo competitivo es una nueva fórmula que ha aparecido en la legislación española vinculada a una nueva fórmula contractual, que es la del contrato de colaboración público-privada. En el diálogo competitivo es parecido al negociado, pero todavía mucho más abierto, porque la administración todavía ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Y la idea es que a lo largo de ese procedimiento de adjudicación pueda definir qué es lo que quiere con los operadores y después, ya una vez que sabe lo que quiere, adjudicar el contrato. Entonces, es un procedimiento aparentemente novedoso que se está utilizando en algunos casos, sobre todo para adjudicación de hospitales públicos, pero no estaríamos a nivel local. A nivel local, este procedimiento se podría utilizar en municipios grandes que tengan proyectos muy complejos, en los municipios más pequeños no está justificado. Después del procedimiento de adjudicación tendríamos la formalización del contrato, que está vinculada al perfeccionamiento del contrato. Esto es importante, me voy a referir después cuando hablemos del control, porque esto ahora tiene interés y cómo ha cambiado. Antes la adjudicación del contrato determinaba la celebración del contrato, ahora es la formalización, se ha formalizado el momento de celebración del contrato. Con respecto a la contratación electrónica, la ley es ambiciosa en este sentido y plantea bastantes medidas. Aparece la subasta electrónica, aparecen los sistemas dinámicos de adquisición,
es una fórmula mediante la cual la administración cierra la posibilidad de que una serie de operadores contrate con ella en el futuro. Esto está pensado para contratos que se repiten muchas veces a lo largo del tiempo, así que hasta 4 años puede cerrar con unos operadores quiénes son los que van a poder licitar los contratos en los próximos 4 años. Y el sistema dinámico de adquisición tiene la particularidad de que se tiene que hacer por vía electrónica. El problema que está teniendo toda la implantación de las modalidades electrónicas de contratación es que todavía no ha habido un sistema institucionalizado de implantación de estas medidas. De manera que se han dejado a la mano de la voluntad puntual de personas concretas que en un municipio les interesa mucho, se juntan con el informático y entonces crean una aplicación, pero todavía no hay aplicaciones a nivel local que estén tan institucionalizadas y tan bien hechas. De momento esto tendrá que avanzar poco a poco. Y por último, los modificados, solo quería hacer una breve referencia, porque esto también ha cambiado mucho y es otro de los puntos que hace que sea más importante que antes fijar bien las bases de la contratación. Ha habido una reforma en España que ha limitado muchísimo la posibilidad de modificación del contrato público. De manera que solo se puede modificar el contrato público por causas previstas previamente en los pliegos. Y solo en algunos casos por causas imprevistas, pero con un tope del 10% del valor del contrato. Esto hace que realmente haya que pensar muy bien en qué casos va a poder venir una situación que haga necesario modificar el contrato, porque se cierra cada vez más. Esto, una vez más, por efecto del derecho europeo. A través de los modificados se vulneraban las reglas de la competencia. Se adjudicaba el contrato con una cuantía y después se modificaba y por el camino ya me habían dejado unos cuantos competidores y se demostraba que a lo mejor no había seguido el procedimiento que debería haber seguido para esa cuantía de contrato de objeto de la licitación. Pero es otra materia que también nos daría para el rato. Estoy intentando apuntar dónde están los núcleos o los puntos, los puntos calientes de la regulación ahora mismo en España en materia de contratación. Ya para cerrar, solo quería aludir al problema de del control de la adjudicación. Os he dicho antes que desde el punto de vista del derecho europeo han llegado unas directivas que se refieren a los procedimientos de adjudicación. Lo han hecho más complejo, han creado un sistema centrado en un sector público funcional, no formal, de manera que ahora muchos más entes tienen que contratar con esas reglas de derecho público. Pero una de las novedades más importantes que está haciendo que el sistema realmente funcione o que tienda a funcionar mejor es el control en la adjudicación, antes de la celebración del contrato. El derecho europeo tenía mucho interés en que realmente las reglas de adjudicación se observaran, y eso solo se consigue si hay reacciones rápidas frente a su incumplimiento. Así que obligaba a los Estados a establecer un sistema de control rápido y eficaz, esa es la terminología exacta de la directiva. Y para hacer esto, la directiva se fija no solo en la creación de un recurso, sino también en cómo está diseñado el procedimiento de adjudicación. Esto es interesante porque vemos cómo la posibilidad de tutela real de los intereses de los licitadores no solo se realiza a través de la creación de un recurso, sino que tiene que modular el procedimiento administrativo en sí. Y esto ha llevado a la creación de una serie de trámites específicos que cambian el procedimiento. No en todos los contratos públicos, pero los que tienen más cuantía y determinados objetos según el derecho europeo. Esos trámites son, en primer lugar, un plazo de espera. Un plazo de espera, ¿entre qué momentos? Entre la adjudicación y la formalización del contrato, la celebración del contrato. El derecho europeo había visto que en los estados, decía bien, se puede interponer un recurso en el momento de la adjudicación, pero ya celebra el contrato, con lo cual ya empieza a ejecutarse en su caso y cuando ya eso se quiera haber resuelto, ya Dios dirá. Y además, a nivel europeo hay que tener en cuenta que en la tradición germánica, cuando ya se ha celebrado el contrato, no se puede anular por causas vinculadas a la fase de adjudicación, de manera que ese contrato ya quedaba congelado. Como mucho, se podía indemnizar después si demostrabas, claro, con los problemas de prueba que eso tiene, si demostrabas que tú tenías que haber sido un adjudicatario. Pero si no, ya no había nada que hacer. Así que frente a esa situación, el derecho europeo establece este plazo de espera entre adjudicación y formalización del contrato. Plazo de espera de 15 días. En esos 15 días todavía no se puede celebrar el contrato. ¿Qué pasa en esos 15 días? En esos 15 días
Se tiene en la adjudicación, se notifica al resto de licitadores, vamos a adjudicar el contrato a este licitador y a partir de ahí transcurren 15 días de suspensión en los que se puede interponer un recurso. Y ahí pasamos a la siguiente fase. ¿Qué recurso? El recurso especial en materia de contratación. Este recurso permite a los licitadores dirigirse a un órgano administrativo, no judicial, un órgano de naturaleza administrativa, técnico, especializado, que va a resolver de manera muy rápida sobre el problema de legalidad que puede haber afectado el procedimiento de adjudicación. Así que si se demuestra que la adjudicación ha habido algún momento en el que no se han cumplido los trámites porque los sobres no se abrieron en el momento adecuado y puede haber un problema de igualdad, de transparencia, etc., puede alegarlo en esta fase, que se paralice la adjudicación y que este órgano resuelva. Esto es muy interesante porque se paraliza, en el momento en que se interpone el recurso, se paraliza, se suspende la celebración del contrato, hasta que el órgano se pronuncie al respecto. Esto solo funciona si se pronuncia rápido, y lo cierto es que está funcionando bastante bien y se están pronunciando en los plazos legalmente previstos, están en torno a 1 mes y medio aproximadamente en responder. Estos tribunales de recursos, ¿cómo se organizan? En Chile también hay un tribunal de contratación pública, pero estos son un poco distintos. Hay un tribunal para el Estado, a nivel estatal, que resuelve sobre los problemas de adjudicación de contratos del Estado. Después, por debajo de él, tenemos tribunales a nivel autonómico. Las comunidades autónomas han creado sus propios tribunales, también órganos administrativos con técnicos especializados. Son órganos colegiados, en su mayoría, 3 personas que resuelven, o en algún caso también órganos unipersonales. Y algunas comunidades autónomas que han preferido no crear su propio órgano han hecho un convenio con el órgano del Estado para que resuelva sus asuntos. ¿Qué pasa con los entes locales? La ley no prevé la posibilidad directamente de que los entes locales creen sus propios órganos, lo deja a la regulación autonómica, competentes en materia de régimen local. De manera que las comunidades autónomas deciden si los entes locales se someten al tribunal que ellos creen, si se suman al convenio con el tribunal del Estado o si pueden crear sus propios tribunales de contratación pública. Hasta ahora, lo que ha sucedido es que la mayoría de comunidades autónomas han creado sus órganos y esos órganos también revisan las decisiones de adjudicación de los municipios. Así que los municipios tienen que ir al Tribunal Autonómico de la región para que resuelva sobre los posibles problemas de ilegalidad. Y en Andalucía es la única comunidad autónoma en la que la legislación previó la creación de tribunales a nivel local y se han creado. También Cataluña y País Vasco tienen esa previsión, pero no los han creado. En Andalucía ya tenemos tribunal en Granada, en Granada, en Sevilla y en la Diputación de Granada. El problema que tienen estos órganos, que aparentemente podríamos decir son es más respetuosa con la autonomía local, la regulación andaluza, porque permite que los propios municipios creen sus órganos de revisión de sus decisiones de adjudicación de contratos. Pero lo cierto es que tal y como se ha plasmado en la realidad, los reglamentos que ordenan la composición y el funcionamiento de estos órganos, hay algunos problemas porque están demasiado cerca del municipio. Entonces tienen a veces funciones de asesoramiento en la adjudicación del contrato, con lo cual luego revisan lo que ellos mismos han asesorado o las instrucciones internas que hemos dicho y los pueden elaborar y luego también controlan cómo se aplican esas instrucciones de manera que no parece que el sistema sea el mejor de todos y que incluso cumpla con las exigencias europeas de imparcialidad del órgano, etc. Sí que tenemos que esperar un poco a ver cómo funciona esto, si se siguen desarrollando estos tribunales locales, pero en la práctica lo que está funcionando bien es la revisión de los asuntos municipales a un órgano que tiene más distancia, que es el autonómico y que revisa realmente en tiempo las decisiones en esta materia. Yo creo que con esto ya dejo. Muchas gracias.